Dios, por este día, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Padre, para siempre es tu misericordia, Señor. Así, Señor, como hemos bendecido a este pueblo, Señor, que está presente, Padre, gracias porque así como tú has, Señor, llenado el corazón, Señor, y las necesidades del pueblo que está hoy aquí delante de ti, Señor. Padre, así tú bendices ahora a los que nos escuchan, Señor Dios, por la transmisión, Señor, en vivo, Señor, a través de Facebook, Señor, y los que van a escuchar, Señor, esta grabación, Señor, en tiempo futuro, Señor, igual tú los bendices, tú los llenas, Padre, porque tu gracia y tu misericordia, Señor Dios, no tiene tiempos, no tiene fronteras, Señor, sino que tú bendices, Señor, al que quiere ser bendecido. Amén. Padre, yo los bendigo y que la gracia del Señor esté con cada uno. Hermanos, que el Señor bendiga su vida, que el Señor bendiga su corazón, que la paz y la gracia del Señor esté con nosotros. Amén. Amén. Hoy, el tema de hoy, son razones por las que dejamos de escuchar a Dios. Muchas veces preguntamos, Dios, pero ¿qué pasa? Dios, ¿qué ha pasado con mi vida? Que yo oro y te pido y no te escucho y te dejo de escuchar y nos metemos al primer amor, ¿verdad? Y hablamos de ese primer amor como cuando somos novios, ¿verdad? Que estamos enamorados y que ese primer amor es lo máximo, ¿verdad? Y usted siente esas maripositas en el estómago, pero cuando usted comienza a conocer a esa persona, a usted no le gustan las dificultades que hay en él, a usted no le gusta cómo ella habla, a usted no le gusta cómo él se mueve, cómo él se expresa, y ese primer amor empieza a disminuir. Pues déjeme decirle que eso es un error. ¿Por qué? Porque el primer amor debe existir siempre. Si usted corta el primer amor, usted tiene que comenzar a edificar otro. Pero si usted mantiene vivo el primer amor, ese primer amor siempre va a ser el primer amor. Aunque pasen 1000 años, pero siempre va a ser el primer amor, porque nunca dejó de ser. Amén. Igual es con Dios, cuando nosotros mantenemos esa llama viva con el Señor, cuando nosotros mantenemos esa alianza con el Señor, esa unidad con el Señor, nosotros nunca vamos a dejar de tener ese primer amor con Dios. Pero resulta que hay cosas en nuestra vida, hay actitudes en nuestra vida que nos hace dejar de escuchar a Dios. Y cuando tú dejas de escuchar a Dios, ese primer amor se desvanece. ¿Por qué? Porque perdemos el tiempo, perdemos ese oído de reconocer esa voz directa de Dios. Amén. Entonces hoy vamos a hablar de esas razones. Vamos a hablar de razones por las que dejamos de escuchar a Dios, para que nosotros las tengamos presentes y podamos, evitarlas en nuestra vida. Amén. Yo le invito a que vayamos al libro de Lucas 10, 38, 42. Lucas 10, del 38 al 42. Vamos a leer la palabra. ¿La tenemos? Vamos a ver, los que están presentes me dicen amén cuando la tienen. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Dice la palabra: aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió. Aquí está hablando de Jesús. Dice que la mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude.
Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Muchas veces dejamos de escuchar a Dios cuando tenemos muchos quehaceres, cuando tomamos las obligaciones primero que buscar a Dios. Amén. Yo no estoy diciendo que no sea necesario que usted haga los quehaceres de su casa. Yo no estoy diciendo que no es necesario que usted cocine, que usted haga lo que usted tiene que hacer. Le estoy diciendo que todo tiene su tiempo. Amén. Y cuando nosotros servimos a Dios, nosotros tenemos que honrar a Dios. Tenemos que honrar su palabra, tenemos que honrar ese tiempo. Amén. Yo no puedo estar sentado escuchando la palabra de Dios y estar pensando en que a qué horas termina porque me tengo que dormir porque tengo trabajo mañana, en que tengo que ir a correr a hacer comida, en que cómo se quedó mi casa, en que qué está pasando con los huilas, en que... No, yo tengo que aprender a tomar el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque si yo estoy en la iglesia y estoy pensando en otras cosas que no sean pecado, que no sean maldición, pero son cosas que me van a quitar el pensamiento, me van a quitar la concentración para recibir la palabra de Dios. Amén. Entonces, yo estoy orando y estoy recibiendo del Señor y el que está delante ministrando dice: hermano, recibe esa presencia. Y en el momento que usted va a recibir esa presencia, uy, aquel hermano dijo algo, uy, aquel sonido, uy, que el bebé lloró, uy, y se salen de la presencia. Eso depende de cada uno de nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque usted tiene que tomar una actitud de que estoy rodeada de gente, estoy rodeado de personas, estoy en medio de muchas cosas, pero yo voy a tomar la decisión de que este es mi tiempo con Dios. Y se me pueden caer las paredes alrededor, que es mi tiempo con Dios. Amén. Y Dios va a tomar el control de lo que está sucediendo. Amén. Amén. Tenemos que estar en lo que estamos. Las personas dicen: pero es que, ay, hermana, yo pongo atención y yo pongo atención y nada, y vienen problemas, y vienen situaciones que no me dejan concentrarme. Y eso va a provocar en mí que yo salga de la comunión en la que yo estoy para dejar de entender lo que me están hablando. Amén. Entonces, eso mismo pasa con Dios. Eso mismo pasa con Dios. Yo no puedo distraerme. Yo tengo que tomar el tiempo. Dice que Jesús llegó a la casa de María y de Marta. Lo que Marta estaba haciendo no estaba mal. Estaba haciendo comida, estaba sirviendo para que Jesús pudiera recibir alimento, para que Jesús pudiera sentirse bien. Y está bien. Pero en ese momento, dice la palabra, que en ese momento María oía la palabra de Jesús. ¿Qué quiere decir? ¿Que era un momento para compartir comida o era un momento para escuchar a Jesús? Escuchar a Jesús. Era el momento de escuchar a Jesús. Era necesario alimentarlo, sí, pero bueno, si no se hizo antes, se hará después. Pero vamos a respetar ese tiempo. ¿A ustedes no les ha pasado que están conversando, verdad? Y están converse, y cuando allá otra persona se pone a conversar con otro, y usted ya ni le pone atención al que está conversando con usted porque está escuchando lo que el otro conversa o están en eso, entonces se salen de la plática en la que estaban. ¿Usted sabe cómo se llama eso, hermano? Eso se llama irrespeto. ¿Por qué? Porque usted tiene que respetar
la primera persona con la que usted estaba conversando. Y si es el caso, usted tiene que decirle, discúlpeme, deje que ella termine, deje que él termine, ¿cierto? Igual es con Dios. Igual exactamente es con el Señor. Nos preocupamos en quedarle bien a Dios, en que todo se vea perfecto, en que todo esté ordenado, pero nos salimos de la presencia de Dios, nos salimos de lo que es importante. ¿Qué es importante? Bueno, la comunión, el respeto unos con otros, el honrar a Dios, el que la presencia de Dios esté presente, en que seamos testimonio. Amén. Entonces todo eso nos corta de escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque hacemos un tiempo ¿cómo le puedo decir la palabra? Nos afanamos tanto por ordenar y por hacer y por buscar para que Dios y la gente que llegue se sienta bien, que muchas veces nos molestamos. Y cuando llega el momento de recibir la palabra, estamos tan molestos que esa molestia no nos deja recibir. Esa molestia no nos deja entrar en la presencia. Entonces nos preocupamos por lo natural y dejamos de lado lo espiritual. Amén. Tenemos que aprender que lo importante de todo esto es lo espiritual, es poder traer una bendición en Dios. Amén. Amén. Otra causa por la que dejamos de escuchar a Dios la encontramos en el libro de Lucas 18:18. Vamos a ir al libro de Lucas 18:18. Amén. ¿Me dicen amén cuando lo tenemos? Amén. Ok, dice la palabra. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Y le dijo, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, él oyendo esto, se puso muy triste. ¿Por qué? Porque era muy rico. Amén. Por una causa, la razón por la que dejamos de escuchar a Dios, hermanos, es porque tenemos desordenadas, nuestras prioridades. Amén. Dice este hombre que él guardó los mandamientos, que él honraba a Dios, que él honraba a sus padres, pero había una cosa que no le había entregado a Dios. Había una cosa. ¿Y cuál era? El saber que él era rico, que él era próspero. Una atadura que él no podía dejar de su vida. No representa solamente la riqueza, porque dice dice la palabra que Dios anhela que todos seamos prósperos. Amén. Entonces Dios no está aquí hablando mal sobre la riqueza, no. Dios está hablando de prioridades. ¿Cuál es tu riqueza? ¿Cuál es tu riqueza? ¿Cuál es esa decisión que tú no has podido soltar para agradar a Dios? ¿Cuál es esa decisión, hermanos? Son prioridades. Si hay algo en tu vida que está primero que Dios, déjame decirte que no puedes escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a tomar el mismo principio anterior. ¿Cuál es la voz que predomina? ¿Cuál es la conversación que predomina? La primera. ¿Cierto?
Entonces, si usted tiene un principio, si usted tiene una prioridad, si usted tiene alguien o algo delante de Dios en prioridad, usted va a escuchar más esa prioridad que a Dios. ¿Por qué? Porque usted va a guardar su principal tesoro. Usted va a guardar lo que usted más anhela. Entonces, es que una vez una persona decía, es que yo amo a Dios y yo quiero servir a Dios y yo quiero buscar de Dios, pero a mí me gusta el pecado. A mí me gusta ir a los bares, a mí me gusta tomar, a mí me gusta bailar, a mí me gusta esto, a mí me gusta... A ella le gustaba la vida del mundo, la vida que el mundo ofrece, el pecado, el andar con hombres, el deshonrar a Dios, ¿verdad? En lo que el Señor nos dice que nos cuidemos. Entonces, su prioridad era esa. Y cuando ella tuvo que escoger entre honrar su carne y cuidar su carne, o honrar a Dios y bendecir a Dios, ella optó por bendecir su carne. Amén. ¿Por qué? Porque su prioridad, porque lo que usted más ama es lo que más a usted le va a llamar la atención. Amén. Entonces, no era cuestión de dinero, era cuestión de quién gobierna su vida. Amén. Jesús lo que le estaba enseñando a este hombre aquí era la necesidad de saber cuál es el gobernante de tu vida. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tus pensamientos? Usted puede llegar al culto cuando puede, usted puede tener devocionales con el Señor, usted puede orar, usted puede amar a Dios y nadie le dice que no. Sí lo hace. Pero si Dios no es su prioridad va a gobernar su vida. Su prioridad es la que va a venir y va a marcar su forma de ser. Amén. Como hemos puesto en este tiempo de santidad, hemos puesto muchas veces el mismo ejemplo. ¿Por qué? Porque es el ejemplo más claro que yo encuentro. Si usted tiene un vaso de agua y le echa una gota de suciedad, ese vaso se contaminó. Usted no puede tener una gota de suciedad en su vida. Usted no puede tener una gota de pecado en su vida. Usted no puede tener una gota de desagrado en su vida. ¿Por qué? Porque esa gota que está ahí va a contaminar todo lo demás. Va a contaminar su entorno. Va a contaminar todo. Amén. Usted puede ser una persona muy leal. Y usted puede ser una persona muy confiable. Y todo el mundo puede confiar en usted. Pero un día a usted se le va la lengua y cuenta algo que le contaron en secreto. Y hasta ahí llegó todos sus años de credibilidad. ¿Cierto? Hasta ahí llegó toda la confianza que le podían tener a usted. Amén. ¿Por qué? Porque una sola cosa contamina todo lo demás. Amén. Otro punto por el cual nosotros dejamos de escuchar a Dios. Y vamos a ir a la palabra, al libro de Santiago 5:12. Van a disculparse, me metí un mosquito en el ojo. Santiago 5:12 dice la palabra: pero sobre todo, hermanos míos, no juzguéis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Amén. Vean qué tremenda esta palabra. Dice que nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones claras, a tomar decisiones concretas. Amén. Usted tiene que aprender a decir no. Usted tiene que aprender a decir sí. ¿Por qué?
Porque cuando usted viene y usted dice, es que, no, yo no quiero ir a ese lugar, yo no quiero hacer tal cosa, gracias. Yo no quiero contaminarme, pero el mundo me llama la atención. Pero es que cuando me invitan, yo no puedo decir que no. Es que cuando me dicen, yo tengo ya hay que ir, porque ¿cómo le voy a quedar mal a las personas? ¿Cómo voy a quedarle mal a mis compañeros? ¿Cómo le voy a quedar mal a mi familia? Y empiezo a caer en ese círculo de negociaciones con el mundo. Es que si hoy me conviene lo que el mundo me dice, me voy a lo que el mundo me dice. Es que si me conviene lo que me dice Dios, me voy a lo que Dios me dice. Y ahí voy moviéndome hacia lo que más me conviene, ¿verdad? Y dice la palabra que debemos tener una decisión clara. Debemos ser maduros en nuestra vida. No podemos dejar que las personas nos manipulen. ¿Por qué? Porque igual como nos manipulan con cosas pequeñas, igual el diablo nos empieza a manipular. Igual el diablo nos empieza a hacer tranzas con nosotros, ¿verdad? A hacer tratos, a mover piezas para que nosotros a la larga comencemos a tomar decisiones que no son, ¿verdad? Y yo empiezo y yo digo, vea, esto es malo, esto es incorrecto, esto no le agrada a Dios y esto no es bueno. Pero cuando mi hijo lo hace, cuando mi hija lo hace, entonces yo voy a cambiar la forma de pensar. ¿Por qué? Porque yo no voy a decir que mi hijo, que mi hija, que mi papá, que mi hermano, quien sea, que yo amo, yo no voy a decir que está haciendo algo malo. Y yo no voy a decir que se puede ir al infierno. Y yo no voy a decir que se puede perder. Entonces yo empiezo y hago trato. No, pero es que no. O sea, es que él no lo hace con esa intención. No, pero es que él, no, o sea, lo que quiere es nada más porque es una chiquilla y ahorita se le pasa la fiebre. Y empezamos a poner excusas. Entonces ya nuestro no es no, sino es un tal vez, sino es un quizás. Entonces dejamos de escuchar a Dios, dejamos de honrar a Dios, dejamos de enseñar el camino correcto que las personas deben de tener. Ay, es que si yo predico de esta manera, la gente se me va de la iglesia. Pues hermanos, déjenme decirle que muchas veces es mejor que las personas salgan de la iglesia y vayan al mundo y tengan que padecer y tengan que verse de frente, cara a cara con Satanás para ser confrontados, para que entiendan cuál es la consecuencia de vivir sin Dios. Amén. Pero si yo lo tengo aquí, si yo lo tengo protegido y yo estoy dejando que las espadas me peguen a mí para que no le peguen a mi ser amado, porque yo no quiero que sea lastimado, esa persona no va a ser procesada. Esa persona no va a tener una experiencia y no se va a hacer una persona valiente delante de Dios. Amén, no va a tener carácter. Y nosotros tenemos que tener carácter. Yo tengo que llegar donde una persona y decirle, vea, Dios tiene una bendición para usted, Dios quiere bendecirlo, Dios tiene este plan para su vida, pero para que usted llegue a esta bendición y para que usted llegue a este plan, usted tiene que librar esta batalla. Y si usted no libra esta batalla, perdió. Porque esa es la realidad. Yo no puedo engañar a una persona para que al final del camino, para cuando haya perdido la bendición, diga, pero es que usted no me advirtió. Amén. Entonces tenemos que ser correctos. Tenemos que hablar correctamente, como dice la palabra. Amén. Dice la palabra, tal vez estás confiado. Perdón, se me pasó aquí. Dice, debemos aprender a decir que no a aquellas cosas que no nos corresponden. Lo que no es mío. Yo tengo que aprender qué es lo que Dios tiene para mí.
Y si hay algo en la vida que no me calza entre lo que Dios me ha prometido, yo no lo puedo aceptar. Yo tengo que decir, esto no es mío, esto no me conviene. Amén. Ok, entonces, ¿me voy a hacer una pregunta? No, que es que hay personas que creen que con Dios las cosas son término medio, igual. Y entonces, es que usted es tan idólatra, es que ni tanto que queme el santo, ni fuego no lo alumbre, y el montón de metáforas que tienen, porque están mis derechos también. Pero es cierto, yo tengo derechos, y Dios nos dice que no podemos disfrutar las cosas, pero siempre en comunión en Dios. Amén. Esto es muy importante. Dios nunca, nunca va a pasar sobre usted. ¿Por qué? Porque Dios a usted le dio decisiones, a usted le dio pensamientos, a usted le dio principios, pero también hay algo que le dio. Y es libre albedrío. ¿Para qué Dios le dio a usted el libre albedrío? Para que usted pueda tomar las decisiones en Dios. Para que usted pueda decidir, bueno, yo quiero esto o no quiero esto. Cuando usted llegue delante de Dios, usted no le va a poder decir, Dios, es que nadie me advirtió. Dios, es que nadie me dijo. Dios, es que yo no sabía. ¿Por qué? Porque usted lo sabía, porque usted sabía que lo que usted estaba haciendo estaba mal, porque usted sabía que lo que usted estaba haciendo iba a acarrearle consecuencias, porque usted sabía que lo que usted hacía lo apartaba de Dios. Amén. Como igual, yo sé que el seguir a Dios y el seguir siendo una persona honorable me va a llevar a la presencia de Dios. Pero yo sé que eso me va a generar guerra con Satanás y los demonios. Amén. Amén. Pero yo prefiero tener a Satanás y a sus demonios de enemigo que tenerlos de amigo. ¿Por qué? Porque da la casualidad que yo voy a la casa de mis amigos, que yo convivo con mis amigos, que muchas personas van a vivir donde los amigos, que muchas personas se enamoran de los amigos. Entonces, si Satanás es mi amigo, algún día yo voy a ir a vivir con él. Amén. ¿Por qué? Porque yo tomé una decisión de vida. Porque yo tomé la decisión de seguir como Él quiere que yo siga. Si yo sigo dando vueltas y si yo sigo cortando bendiciones y dejando cosas atrás a causa de las pruebas que Satanás me trae, entonces Satanás me va a traer más pruebas. Es que hoy me dolió la cabeza, entonces no fui al culto. Entonces el domingo le va a doler la cabeza y el brazo. Entonces no fui al culto, entonces el otro domingo me va a doler la cabeza, el brazo y el hígado. El otro domingo me va a doler y Satanás me va a empezar a meter en un saco de pretextos hasta que yo logre, o hasta que Él logre más bien apartarme de Dios. Amén. Por eso es que mi sí tiene que ser sí y mi no tiene que ser no. Yo tengo que tomar decisiones. Yo tengo que decirle, decido honrar a Dios, decido caminar en Dios. Hay una palabra muy importante ahí en la palabra que dijo Josué. Josué se paró y les dijo, vea pueblo, ustedes saben lo que hacen, ustedes tienen la libertad, ustedes pueden irse al mundo, ustedes pueden servir a los amorreos, ustedes pueden volver a cruzar el mar y el río, perdón, y volver a ir a servirle a Egipto. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Me imagino que cuando Josué dijo eso, ya estaba cansado. Y le dijo, pero déjenme decirle una cosa. Déjenme decirle algo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. ¿Qué le quiso decir? Ustedes toman sus propias decisiones. No soy yo el que tengo que estarlo jalando a ustedes como bebés. Yo ya tomé mi decisión. Yo ya tomé mi estilo de vida. Amén. Usted tiene que pararse delante de Satanás y decirle, Satanás, qué pena. Pero ya yo tomé mi decisión de vida. Y
yo voy a ser bendecido, yo ya no voy a ser más maldecido, yo ya no voy a ser más desechado, yo ya no voy a quedarme más atrás. Dios me está prometiendo una bendición, Dios me está prometiendo honrarme, Dios está prometiendo bendecirme. Y sabe una cosa, no me interesa lo que me rodee, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tal vez te digan, ¿cuál casa si estás solo? ¿Cuál casa si no tienes a nadie? Pues Dios me la prometió. Pues Dios me prometió mi vida. Pues Dios me prometió mi familia. Y yo voy a luchar. Y yo voy a caminar. Y yo voy a honrar la palabra. Hasta que yo vea a mi casa, a mis hijos, a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, sirviéndole al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque no es lo que tú estás viendo hoy en tu vida. Es lo que Dios ve de ti. Es lo que Dios conoce a tu futuro. Dios no te conoce hoy. Dios no va haciendo planes del día al día. No, Dios ya conoce tu futuro. Y Dios ya sabe cómo te está bendiciendo y cómo te está levantando. Amén. Entonces, aquí lo único que hay que hacer es ponerse de pie y decir, mi sí es sí y mi no es no. Y ahí me voy a mantener. Ahí me voy a mantener. Yo dije que iba a servir al Señor. Y así Satanás se venga con lo que se venga. Yo sé que hay un varón valiente que me va a respaldar. Amén. Porque solo no podemos hacer nada. Pero cuando tomamos una decisión y tomamos un pacto con Dios, dice la palabra que Él envía ángeles. Amén. Entonces que tu sí sea sí y tu no sea no, para que puedas escuchar a Dios. Dice el siguiente punto, vamos a ir al libro de Job 42, del 4 al 5. Amén, el libro de Job. Esta palabra a mí me llama mucho la atención. Job 42, del 4 al 5. Esta palabra, cada vez que yo la escucho, hermanos, tengo toda la vida de escucharla, pero cuando yo escucho esta palabra, a mí me golpea el alma. Y mi alma recuerda que yo tengo que conocer a Dios cada día. Amén. Podemos ver como el libro de Job comienza y dice que Job, varón recto, varón temeroso de Dios, varón apartado del mal, un varón íntegro. Eso habla la Biblia de Job en el inicio del libro de Job. Job, un varón perfecto, apartado del mal, pero Job pasa un proceso. Job pasa un proceso donde él tiene que confrontarse con Dios, donde él tiene que ver a Dios tal y como es. Amén. Y dice la palabra en Job 42, dice, oye, te ruego y te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Dice Job a Dios. 4. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Imagínese usted lo que es un hombre que la palabra dice que era un varón perfecto, que era un varón apartado del mal, que era un hombre íntegro, diciéndole a Dios, de oídas te había oído. De oídas te había oído. ¿Por qué? Porque él pasó toda su vida aprendiendo qué debía hacer para agradar a Dios. Y lo hacía de corazón, sí. Lo hacía de corazón. Pero Job no escuchaba a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque no le conocía realmente. Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. O sea, yo le puedo decir
de nuestro presidente, que es un hombre recto, que es un hombre que ha hecho mucho por el país, que en tan poco tiempo él se ha comportado a la altura como presidente. Le puedo decir mil cosas que yo he oído, en las redes sociales, que he oído en los periódicos. Pero vaya usted y le pregunta a su esposa cómo es él. Y ella le podrá decir 10,000 cosas más. Buenas, malas, regulares, como sea. Pero ella lo conoce. Ella vive ahí. Ella habita con él. Ella lo ve día a día. Ella sabe de sus frustraciones. Ella sabe de sus alegrías. Amén. Una cosa es oír a una persona, o oír de una persona, y conocer a esa persona. Amén. Job era un hombre recto. Job era un hombre honorable. Entre lo que conocía que debía de hacer. Amén. Pero cuando él pasa este proceso, él le dice a Dios, él se para y le dice, oye, un momentito, Dios. Te ruego, le dice, te ruego que me hables. Te preguntaré y tú me enseñarás. Vean qué tremendo cómo cambia la visión de Job. Job decía, tengo que ir a hacer ofrendas porque mis hijos están en pecado y si cometieron un pecado grave, yo tengo que hacer una ofrenda para que ellos sean limpios. Y los hijos murieron en pecado porque no tenían que ser ellos, no tenía que ser Job, sino ellos los que se arrepintieran. Perdió todo su ganado, perdió todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque la estabilidad de él estaba en lo que él había logrado en la vida. Era agradecido, sí, era agradecido. Pero tenía una estabilidad en su propia fuerza. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido una vida con una estabilidad en nuestra propia fuerza? Amén. Pero cuando nosotros pasamos un proceso y cuando usted ve y usted abre su billetera y usted ve que usted no tiene dinero y usted pasa la tarjeta y usted ve que no hay nada en la tarjeta, pero usted llega a la hora de almuerzo y hay almuerzo en su casa, un almuerzo de manjares, un almuerzo humilde, pero hay almuerzo. Usted ve que llegan los recibos y de una o de otra manera los recibos se pagaron. Usted ve que las deudas se pagaron. Usted ve que llegó la noche, llegó la lluvia y usted tiene un techo donde taparse, donde cubrirse. Usted dice, Dios, de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos pueden ver la sobrenaturalidad que hay en ti. Amén. Nosotros hemos sabido eso. Nosotros hemos sabido que no tengamos dinero y que en el momento alguien llegue y diga, tome, eso es para usted. Es una ofrenda personal para usted, para arreglar un problema personal que teníamos. Amén. Eso es conocer a Dios realmente. Ay, es que tengo amigos con mucha plata. No tengo amigos con mucha plata. Tengo amigos que aman a Dios y que son personas que Dios usa para bendecirnos. Son ángeles que Dios envía para bendecir y para suplir las necesidades del pueblo. Amén. Entonces, eso, cuando tú conoces a Dios, entonces tu oración no es, Señor, dame, Señor, ¿cómo hago para pagar? Señor, ¿cómo hago con esta deuda? Señor, ¿cómo hago? Esa ya no va a ser tu oración. Tu oración va a ser, Señor, envía contactos de oro. Señor, esas bendiciones que tu palabra dice que me vienen persiguiendo, Dios, me voy a detener aquí, voy a descansar en tu presencia para que esas bendiciones que vienen detrás de mí me alcancen. Amén.
para que esos ángeles que tú enviaste, dice tu palabra, con un mensaje, puedan llegar y darme ese mensaje y yo pueda recibir ese mensaje. Amén. Cuando yo sé quién es mi Dios, entonces yo voy a poner mi vida delante de Dios y voy a identificar y le voy a decir, Señor, estoy fallando en esto, en esto y en esto. Y no voy a poner pretextos para hacer creer a la gente que estoy bien. Amén. Entonces, ¿cómo podemos escuchar a Dios? A Dios, conociéndolo realmente. Conociendo realmente su palabra, conociendo realmente lo que Él es en nosotros. Amén. De esa manera podemos conocer a Dios. Amén. Entonces tenemos que aprender a honrar a Dios, a bendecir a Dios, a llenar la presencia de Dios. Amén. Voy a poner el último ejemplo y nos vamos a ir al primer libro de la Biblia. Vamos a irnos a Génesis 3, 6 y 10. Amén. Vamos a poner el último ejemplo. Dice el libro de Génesis 3 en el versículo 6. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Una de las razones por las que nosotros dejamos de escuchar al Señor es cuando comenzamos a escuchar otras voces. Amén. Y aquí hay un ejemplo muy importante en esta historia. No solamente son voces sobrenaturales. Podemos ver que a Eva la cautivó otra voz sobrenatural. Porque lógicamente si yo estoy en mi casa y el perro de mi casa me habla, creo que le voy a poner atención. Porque nunca he oído un perro hablar. Entonces le voy a poner atención. ¿Verdad? Es algo sobrenatural. A Eva la cautivó una palabra sobrenatural, una palabra fuera de lo normal. Pero a Adán lo cautivó la palabra de su propia esposa. La palabra de quien él amaba fue la que lo enredó. Entonces, cuando nosotros escuchamos otra voz que no es la de Dios, nos va a cautivar. Sea sobrenatural o sea natural. Amén. Sea de nuestra familia o sea de alguien de afuera. Muchas veces decimos: pero es que, ¿cómo no le iba a hacer caso si era mi hermano? ¿Cómo no le iba a hacer caso si era mi papá? ¿Cómo no le iba a hacer caso si? No, tenemos que aprender. Si Dios dijo no, aunque esa persona diga sí, tenemos que aprender a taparnos los oídos y decir: perdóneme, pero yo a usted no lo voy a escuchar, yo no voy a ir donde usted me está influenciando que vaya, yo no voy a hacer lo que usted me está pidiendo que haga, porque Dios ya me dio una orden específica. Amén. Yo no me voy a apartar, pase lo que pase. Amén. Entonces, cuando escuchamos voces que no son las de Dios, nos confundimos. Y vamos a ir aún más profundo en este punto. Usted sabe que cuando escuchamos la voz de Dios, la escuchamos con nuestra propia voz en nuestro oído o en nuestro corazón o en nuestra mente. Hay personas que han escuchado la voz audible de Dios, pero eso ha sido personas contadas. Pero Dios nos habla a través de nuestra propia voz. Y como Satanás es un imitador, Satanás nos habla
a través de nuestra propia voz. Amén. Y lo que nosotros pensamos, lo pensamos con nuestra propia voz. Entonces, solamente escuchando a Dios, solamente entendiendo el plan perfecto de Dios, es que vamos a entender cuál de esas tres voces es la voz perfecta de Dios. Amén. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, primeramente Dios nos va a hablar y lo vamos a sentir adentro. Amén. El diablo sentimos como algo que viene de afuera, como un retumbe. Dios nos va a hablar bendición. Dios nos va a decir, usted puede. Dios va a decir, no importa lo que usted esté pasando, yo lo bendigo. No importa lo que usted esté pasando, yo lo restauro. No importa lo que usted esté pasando, yo soy un Dios de oportunidades. No importa lo que el doctor diga, yo dije que lo iba a sanar. No importa lo que la ciencia hable, yo puedo sanar esa enfermedad. Yo puedo bendecir su vida. No importa que usted no vea dinero en su bolsa, yo voy a proveer. Ese es Dios hablando. Dios nos va a dar bendición. Dios nos va a dar respuestas oportunas. El diablo, ¿cómo usted sabe cuál es la voz del diablo? Bueno, es que usted es un inútil, es que usted no se merece eso, es que usted no va a lograr salir adelante, es que usted no sirve, es que usted no puede ser mejor, es que usted no se merece nada bueno, es que ese trabajo no es para usted, es que todo lo negativo, todo lo que te culpe, todo lo que te afecta, todo lo que te daña, eso es Satanás queriendo poner maldición en tu vida. Amén. Y por último, tu voz es la que hace las preguntas. Pero ¿cómo lo hago? ¿Pero por qué lo hice? ¿Pero cómo resuelvo esto? Pero esa es tu voz. Amén. Entonces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Nosotros perdemos Nosotros perdemos la capacidad de escuchar a Dios cuando dejamos de conocer la voz de Dios. Amén. Ahí es donde se nos empieza a enredar las voces. Amén. Ya para concluir, vamos a ir al libro de Romanos 1:18. Amén. Este versículo me llama la atención porque este versículo no es para predicarle al inconverso. Muchas veces le decimos al impío y le decimos a la persona que no conoce de Dios, es que usted no busca de Dios, es que usted no honra a Dios, es que usted no diezma, es que usted no ofrenda, es que usted no bendice, entonces por eso es que a usted le va mal. Esas palabras, hermanos, no son para los que no conocen de Dios, porque dice la palabra que los que no conocen de Dios tienen la sabiduría velada. Amén. Ellos no entienden la profundidad del evangelio. Por eso es que esta palabra es para usted. Porque Dios le está hablando a usted este día. Amén. Dios le está hablando a usted que es hijo de Dios. Dios le está hablando a usted que conoce la palabra. Dice el libro de Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno amor y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Santo Padre dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, porque a Dios como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios,
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Padre Santo, dice, como ellos no aprobaron y tomaron en cuenta a Dios, le voy a decir en mis palabras, Dios tampoco los tomó en cuenta a ellos. Amén. Dice que usted conociendo, usted sabiendo, usted entendiendo cómo debe honrar a Dios, usted conociendo cómo debe buscar a Dios, usted conociendo cómo debe glorificar a Dios, no lo hizo. No lo hizo, dice la palabra, no lo hizo. Porque se llenó de razonamientos y llenó su necio corazón. Amén. Dice, llenó su necio corazón. Creyendo, así dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron necios. Padre, qué tremenda esta palabra. Sabe, usted tiene que tomar decisiones en su vida. Usted tiene que tomar decisiones radicales en su vida. Usted tiene que saber, usted sabe que está mal. Usted no puede decir, pastora, es que yo no sabía que eso era pecado. Pastora, es que yo no sabía que esa forma de actuar no era correcta. Es que yo no sabía que lo que estaba haciendo no le agradaba a Dios. No mienta, no incumpla otro mandamiento, no lo incumpla, no mienta. ¿Sabe? Cuando usted se para y usted dice, estoy mal porque me da la gana, estoy pecando porque yo quiero pecar, estoy haciendo lo que no debo porque así lo decidí, usted va a entrar en un proceso de revelación. Amén. Porque usted va a empezar a entender que lo que usted está haciendo no le agrada a Dios. Que lo que está haciendo no es agradable al Padre. Entonces usted va a comenzar a cambiar. Y usted va a comenzar a decirle, Señor, ¿qué son estos pactos que tengo dentro? ¿Qué son estos espíritus de iniquidad? ¿Qué son esos espíritus de pecado? ¿Qué son esos espíritus de perversión que no me permiten ir más allá? ¿Qué es eso? Sácalo, límpiame, reprende toda maldición. Hay gente que piensa, hermanos, que la maldición sexual es heredada por la familia y es normal. Eso no es normal. La maldición sexual no es normal. El robo no es normal. El adulterio no es normal. La mentira no es normal. Hermanos, tenemos que saber que hay cosas que cierran puertas. Nos alejamos de Dios, nos alejamos de su gracia. Y déjeme decirle que cuando el ser humano, el Hijo de Dios que conoce de Dios, se aleja de la gracia de Dios, lo está haciendo bajo su propio riesgo. Amén. Cuando usted se aleja de la gracia de Dios, Dios quita o Dios saca de él toda responsabilidad de salvación. Y usted después no puede decir, Dios, es que la salvación no se pierde. No, la salvación no se pierde. Usted no la aprovecha. Usted no la toma. O no lo voy a atar a usted. Voy a decir que el que le gusta el pecado no aprovecha la salvación. Amén. Hay personas que le hacen regalos de cientos de miles de colones. Pero no les gusta. No me gustó el modelo del bolso y yo no lo voy a usar. Pero me costó casi 1 millón de colones. Sí, pero no me gusta y no lo quiero. No importa el precio, no lo quiero. Igual es la salvación. Póngase a pensar, y cuando usted peca, cuando usted hace lo incorrecto delante de Dios,
usted le está diciendo a Jesús: Jesús, no me importa lo que usted pagó. A usted nadie lo mandó a dar la vida por mí. No me importa, yo voy a pecar porque me da la gana. Así de fácil es lo que usted le está diciendo a Jesús cuando usted peca. Jesús, no me importa el precio que usted pagó. Nadie lo mandó. Usted ha escuchado gente que le dan un regalo y le dicen: qué mal agradecido usted. Nadie lo mandó a que me lo diera. Nadie lo mandó. ¿Han oído eso? Muchas veces eso le decimos a Jesús con nuestras actitudes, con nuestra forma de caminar, con nuestra forma de vivir. No nos importa. Y aún más, ni me hable. Ni me hable. Como dicen algunos: hable con mi mano. Ah, no, mi mano también se enojó. Eso le dicen a Dios: no me hable. Y pierden escuchar a Dios. Pero cuando vienen las consecuencias del pecado, cuando vienen las consecuencias de lo que hicieron, entonces buscan a Dios. Dios, por favor. Dios. Pero a mí que Dios no ¿Sabe existe, cuál es la ventaja de eso? Que Dios nunca te va a decir: habla con mi mano. Dios te va a decir: aquí estoy. Aquí estoy. Pero compraste una consecuencia. Y tienes que pagar esa consecuencia. Amén. Entonces ya tenemos muchas razones para entender por qué Dios no nos escucha muchas veces. No es que Él no nos escucha, es que nosotros dejamos de escucharlo por causa del pecado y por causa de apartarnos de Él y por causa de poner otras cosas en principio, por causa de poner prioridades que no valían la pena. ¿Por qué? Porque por más que Dios bendiga tu relación, por más que Dios bendiga tu matrimonio, por más que Dios bendiga tu familia, por más que Dios bendiga tu trabajo, todo eso tiene que estar en segundo lugar en tu vida. Porque el primer lugar debe ser Dios. Amén. Amén. Sobre todas las cosas, Dios. Sobre todo tu pensamiento, Dios. Sobre toda tu necesidad, Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo. Y yo le pido que usted haga ese pacto. Y que usted le diga: Señor, quizás tengo tanto en mi vida, quizás hasta mis padres han heredado cosas en mí, mis abuelos han heredado cosas en mí, que están bloqueando el poder yo escucharte, que están bloqueando el poder yo servirte, que están marcando mi vida para maldición. Señor, quítalo, yo quiero ser libre. Es un buen momento para que usted le diga: Señor, limpia mi camino. Señor, limpia mi vida. Señor, yo no quiero heredarle a mi matrimonio, yo no quiero heredarle a mis hijos la maldición que yo he venido acarreando por todos estos años. Señor, límpiame. Dice la palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con honrar su palabra. Amén. Honremos la palabra de Dios, hermanos. Caminemos rectamente delante del Señor y Él va a bendecir nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por este día. Gracias porque tú nos bendices, Señor. Gracias, Padre, porque aunque hoy sintamos, Señor, que vamos cuesta arriba, Padre, aunque hoy sintamos que esa cuesta es tan alta, Dios, que nunca llegaremos, Padre, pero cuando lleguemos allá arriba, Señor, vamos a estar en ese monte alto, Dios, y vamos a ver que valió la pena, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, permítenos llegar a donde tú quieres que lleguemos. Permítenos caminar como tú quieres que caminemos, Señor. Hónranos, Señor.
Hónranos, Padre, y que podamos honrarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, perdona, Señor, todo camino de maldad en nuestra vida, Señor. Perdona, Señor, si hemos hecho cosas que no debimos hacer, Señor. Enséñanos, Señor, a caminar en orden, en bendición, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, llénanos de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Padre, yo hoy te pido que tú llenes y que tú, Señor, confrontes a tu pueblo, Padre. Que tú confrontes a tu pueblo, Padre. Así como un día confrontaste a Job, Señor. Como tú le dijiste a Job un día. Ahora sí, siéntate y escúchame. Escúchame lo que tengo que decirte. Así, Padre. Habla a tu pueblo, Señor. Padre, localiza a tu pueblo. Donde tu pueblo está, Señor. Ahí llega, Señor. Llega, Padre. Oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que sea una palabra específica para cada corazón, Señor. Padre, no importa lo lejos, lo cerca que esté tu pueblo escuchando hoy, Señor. Padre, llega, Señor, con una palabra oportuna, Señor. Y llena, Padre, cada vacío. Sana, Padre, cada espacio que tienes que sanar en ellos, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, les bendigo, Padre. Te pido que derrames, Señor, tu palabra, que tu honra y tu gloria venga sobre cada vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes y que esta palabra pueda ser viva, como dice ella, viva en su corazón. Amén. Que pueda producir ese cambio que usted necesite, que usted pueda alcanzar esa sanidad y esa honra que usted necesita para crecer en el Señor. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén.